la práctica deportiva te dice eso, es como cuando tú encontraste a tu primer profesor. Y luego mi entrenador de toda la vida desde entonces, que es Ángel Santamaría, que es el que ha conseguido sacarle brillo al diamante y conseguir eso, las medallas. Isabel, trabajo en equipo, liderazgo, esfuerzo, humildad, respeto y muchos más valores que hemos estado oyendo toda la tarde. Algo demasiado para algo tan atractivo y divertido como es el deporte, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor que hay que resaltar del deporte y que bien hemos lamentado, ¿no?, que esas horas lectivas se disminuyan del currículo, porque yo creo que, sinceramente, el deporte es la educación más fácil, es un gran transmisor de valores, todos los que has nombrado, de una manera que casi el alumno no se da ni cuenta. Es un aprendizaje muy sencillo, es un aprendizaje que además cala mucho en el niño y que además luego tiene una gran transmisión. No es un aprendizaje que desaparezca rápido, no se tienen que aprender de memoria una tabla de multiplicar, la repiten y ya está, no. Sin casi darse cuenta, se impregnan de ese aprendizaje y lo transfieren a su vida, sobre todo la transfieren hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, es al final el debate que estamos hablando todo el rato. Es una pena que al deporte no se le dé el puesto que merece la educación. Teresa. Sí, bueno, yo añado simplemente que además, volviendo a lo del medio socializador y en este caso también un medio muy sencillo para transmitir y para conseguir que los niños desarrollen una serie de habilidades emocionales que quizá de otra manera no consiguen, porque lo cierto es que, digamos que los ciclos formativos, mientras estamos en el colegio aprendemos muchas cosas de currículum, pero no aprendemos tanto de currículum, pero no aprendemos tanto de cómo desarrollarnos como personas para poder enfrentarnos a cualquier circunstancia que nos plantea la vida, ¿no? Positiva y negativa, porque hay que aprender a enfrentarse a todo. Y el deporte te enseña esto. Sabes que un día te caes, que otro día te tienes que levantar, sabes que un día no te sale, al día siguiente tampoco, al siguiente tampoco, que un día estás muerto de agujetas, que otro dices es que no puedo con mi alma, y lo sigues intentando porque tienes un objetivo y sabes que nadie te garantiza el éxito para llegar hasta cumplir ese objetivo y nadie te dice, pues mira, seguro que si lo haces lo vas a lograr. Pero es maravilloso el camino porque aprendes cosas que te van a servir para toda tu vida y para cosas que incluso no tienen nada que ver con el deporte, pero que lo has aprendido con el deporte. ¿Hay un sitio para todos en el deporte? Sí, es la magia del deporte, que todos lo podemos practicar, todos los deportes además. Bueno, yo creo que todo el mundo puede. Nada que añadir. Está claro. Todo el mundo encuentra su sitio. Sí. Porque siempre hablamos, y por ejemplo en la universidad de la que vengo, siempre se oye educar para transformar, educar para transformar. La pregunta es sencilla, ¿podemos transformar a través del deporte? Isabel. Bueno, yo, como me gusta hacer en estos casos, siempre hablo desde mi propia experiencia. Claro. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. No soy muy mayor, esto se ha dicho, pero es verdad que antes no estaba tan normalizado lo mal llamado familias desestructuradas. Pues imagínate, mi madre me tuvo muy jovencita, mujer divorciada con 25 años, yo tenía 9 años, nivel socioeconómico bajo. ¿Qué posibilidades tenía yo? Sinceramente, planteémonoslo. ¿Qué posibilidades tenía yo en el futuro de llegar a ser la persona que he sido? Todo eso me ha transformado en el deporte. Como te digo, una oportunidad, un profesor, y hoy estoy donde estoy. Hoy no estoy ahí, estoy aquí arriba. Y eso me lo ha dado el deporte. Y eso me da mucho que transferir y que compartir. Y yo creo que eso es un valor increíble, ¿no? Entonces, qué mejor que decir si el deporte es capaz de transformar, que señores, yo solo puedo decir, el ejemplo soy yo. Y el ejemplo creo que es claro. Bueno, en mi caso lo que ha transformado mucho es a mí como persona, por ver que tenía posibilidades de poder seguir haciendo cosas y es genial cuando te pones frente al cronómetro y ves que vas bajando marcas, te hace tener mucha más autoestima y por lo tanto pues tienes más fuerza para enfrentarte a todo, pero en mi caso también ha transformado algo que es muy importante y es la forma en la que la gente me mira. ¿Sabes? Cuando empecé con la silla de ruedas la gente me trataba con tanta lástima, era como, ya eres un proyecto de vida truncado, como si no tuviera, no sé si esperanza, sería quizá lo más apropiado, ¿no? Y yo no lo terminaba de ver así, lo cierto es que mi madre está ahí al fondo y siempre fue alguien que me apoyó mucho y que nunca me dejó caer en esa espiral negativa, ¿no? Pero lo que más me ha dado el deporte es que la gente que antes me paraba con lástima, ahora me para, me pide autógrafos, se hace fotos y lo vive con entusiasmo, ¿no? Pues como la gente ahora se vuelca con el deporte y lo hacemos nuestro.
y eso es maravilloso, es un espíritu compartido y los éxitos que tenemos no solamente los vivimos nosotras y no solamente los disfrutamos nosotras, que por supuesto los disfrutamos y mucho, pero es compartido con todo el mundo y eso es muy bonito. Yo creo que ese es el gran valor también del deporte, el que siempre el éxito es compartido, nunca es solo tuyo. Pero, bueno, iba a llegar un poco más tarde, pero ya que sale, ese éxito compartido, esa capacidad de influencia que tenéis, pues por supuesto, Teresa Perales, Isabel Macías, Pau Gasol, Rafael Nadal, etcétera, y podríamos estar aquí mucho tiempo, también es una responsabilidad. Tenéis una capacidad de influencia sobre la sociedad y más aún sobre los niños que están en edades más sensibles. Yo creo que, sobre todo, teniendo en cuenta que yo tengo una vertiente formadora, desde muy pronto he tenido la conciencia de que hay una responsabilidad detrás, de que tú tienes una responsabilidad de transmitir esos valores. Yo, de hecho, esto de récords que no salga, no me gusta nada esos compañeros que me puede parecer legítimo que fumen. Ahí tengo compañeros atletas que según qué especialidades, pues no es una limitación el fumar. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando hablábamos antes de dopaje, es lo mismo, ¿no? Hay conductas que a lo mejor no debes prohibir, pero sin limitar. No dejas de ser un reflejo. Tú eres un deportista, no puedes permitirte fumar en las puertas de un estadio y que los niños te vean. Y eso a lo mejor es algo que los deportistas deberían también impregnarse, de que no deja de haber una responsabilidad, de que no dejamos también de ser quizá un referente para algunos niños. Y eso, como te digo, es un cargo importante que hay que asumir y que sinceramente creo que tiene un valor fundamental y yo me siento orgullosa de tener esa responsabilidad. Bueno, mi pregunta iba a ser si lo estamos asumiendo, pero voy a dejar primero a Teresa y luego... Sí, bueno, es inevitable, es una responsabilidad que además es muy bonito. Bendita responsabilidad. Bendita responsabilidad, efectivamente. Yo me siento muy orgullosa de compartirlo sobre todo con mi hijo, ¿no? Que pues, el otro día iba al cole y decía, mi mamá se ha levantado a las 5, ha ido a entrenar y ha hecho un entreno corto. Decía, porque había llegado a tiempo para levantarlo, para luego llevarlo al colegio, que es lo que me planteo, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos nunca que perder de vista que los niños necesitan referentes, necesitan, no sé si líderes, pero parece que necesitamos muchas veces como personas el comprobar que alguien lo ha hecho para creernos que verdaderamente es posible hacerlo. Yo misma lo he necesitado, he tenido que ver cómo compañeros eran capaces de nadar y darme cuenta que si ellos lo hacían, yo también. Pero igual que un día vi que alguien hacía así con la silla y hacía el caballito y dije, oh, pues yo también. Y que alguien bajaba un escalón con la silla y pues yo también, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no? Y es importante que no perdamos nunca lo que decías, ¿no? No dejamos de ser imagen nunca. Hay una cosa que me he dado cuenta y es que hay que tener mucho cuidado siempre con el comportamiento que se tiene porque en todo momento siempre hay alguien que te puede ver, ¿no? Y más ahora. Exactamente. Y nunca se pueden perder los papeles y hay que estar siempre, sobre todo con los niños, que a mí es la parte que más me gusta y con los que más me gusta hablar y me encanta el transmitirles que la vida no tiene por qué tener límites, que pueden conseguir lo que quieran, que hay que decir las cosas con la boca grande, no con la boca chiquita y que hay que quererlo de verdad. Porque, ¿me has dejado sin palabras? Sí, porque vamos a hablar un poco, vamos a centrar en a lo que venimos a hablar hoy, que es deporte escolar, educar a través del deporte. Y voy a lo mejor a la frase del millón. ¿Deporte escolar para tener futuros campeones o para tener una sociedad mejor en el futuro? Yo creo que la pregunta no hace falta ni formularla. Sí, házmela. A ver, está claro, yo siempre lo he dicho, cuando un niño de verdad empieza en un deporte, como bien dice Teresa, tiene unos referentes, tiene unos anhelos, tiene unos sueños. Yo con 9 años quería ser olímpica, pero quería ser olímpica en Barcelona 92. Y lo fue. 10 años más tarde, no se ha dicho. Pero cuando tú empiezas en el deporte no piensas en voy a vivir de esto, voy a hacerme millonaria, el error ese que estábamos hablando antes, ¿no? De los padres, voy a vivir de esto, voy a hacerme millonaria, cosa que es mentira, excepto en algunos casos. Pocos. Lamentablemente, tampoco necesitamos millones. Al final, a mí me llena más lo que dices tú, el reconocimiento y esa responsabilidad, que los millones. Pero a lo que íbamos. Yo primero me formé como persona y el seguir formándome como deportista vino después. Al final, debemos incidir en que el deporte forma mucho como persona y de las grandes personas te saldrán grandes deportistas y de esos grandes deportistas te saldrán grandes campeones y entonces, como te digo, yo creo que la pregunta no ha lugar. Quería llegar a esto, y esta, Teresa, por favor, ¿cómo debemos plantear el deporte
para que no se centre en formar futuros campeones, sino en formar una futura mejor sociedad? Pues es que es muy importante. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Es lo que decías, Isabel, que tú puedes simplemente practicar el deporte por el espíritu deportivo, la educación en el espíritu deportivo, en el espíritu olímpico, en su máximo esplendor. Es algo que se te mete dentro, que lo integras y que lo utilizas para todas las facetas de tu vida y todo lo que puedes hacer. Hay una cosa muy importante que es trabajar el cómo lidiar con la frustración, ¿sabes? Es algo que tienes que aprender desde el principio y ahí es donde nacen los campeones, cuando aprendes a perder y aprendes a ganar. No sé qué es más difícil, todavía no lo tengo claro, si aprender, en serio, si aprender a perder o aprender a ganar, porque a perder todos aprendemos, porque todos hemos perdido, primero antes de ganar, pero ganar hay que... ¿Cómo mantenerte? ¿Sabes? Muchas veces yo viví incluso el miedo a ganar, lo viví antes de Atenas, en Atenas me lo quité porque conseguí ganar el oro y dije, esto me gusta mucho. Y me esto mola, ¿no? a ello, sí. Pero hasta entonces tenía miedo a ganar porque, mira, mientras estás aquí, que está muy bien, tienes reconocimiento y tal, pero te sientes bien, orgulloso, has conseguido medallas. Pero no hay presión. Exacto, no tienes la presión de, si llego aquí, es como que todo el mundo siempre me va a exigir que gane. Y si no gano, es que he fracasado. Y no es verdad, porque es tanto lo que aprendes en el camino y es mucho más importante el aprendizaje del camino que el que llegues a ganar la medalla de oro. Yo no sé si en Río ganaré una medalla de oro, no tengo ni idea, no sé siquiera si llegaré a ganar alguna medalla. Mi planteamiento es, voy a hacer todo lo posible para llegar, para aprender mucho en el camino, para transmitir mucho en el camino, especialmente a mi hijo, y para dejar un poquito de huella, ¿no? No sé, es como... Bueno, ese es mi planteamiento. Pero a los niños, ¿lo importante es participar o luchamos para ganar? Luchamos para ganar y ojo... Porque es importante, perdona, claro. porque ese aprendizaje creo que a veces caemos en... Y no soy el que viene a dar la opinión, pero creo que a veces caemos en no, lo importante es participar. Oye, también aprendemos de hay que luchar y esforzarse para ganar. La vida es competencia, desde que naces. Todo el mundo compite por su pareja, por su trabajo. Es que al final no podemos simplificar eso. No podemos vivir en una utopía de solo el deporte cooperativo. La cooperación, el saber... Es que al final el saber perder es el mejor aprendizaje. Y el saber ganar, como bien dice Teresa. Si tú gestionas a un buen campeón, sabrá ganar y asumir con responsabilidad y humildad esa victoria. Yo creo que al final, lo que hablamos, saber ganar es importante y la competencia no debe desaparecer del deporte escolar. Se debe tratar muy bien, con mucho cuidado, pero yo creo que es fundamental, porque es que al final, si no, yo creo que si no, que vas a generar incompetentes en la vida. Sí, yo creo que quizá cada cosa tiene su momento. Hay que preparar muy bien el camino y hay que concienciar mucho a estos niños, sensibilizarlos mucho en el aprender a ganar, en el aprender a perder, que es verdad que no todo es competición, porque no todo es, pero sí que es cierto que, como tú dices, la vida es competencia y o aprendes a sobrevivir, porque también es el ejercicio de supervivencia, ¿no? Es que es lo que vamos a tener. No se trata siempre de hago esto porque quiero ganar, no es solamente eso, pero necesitamos propósitos en la vida, necesitamos tener ilusiones, objetivos y algo marcado en el horizonte por lo que trabajar. Eso es lo que el otro día daba una charla de felicidad, ¿verdad? Y hablaba de eso, de que necesitamos tener un propósito que hacer para ser felices. No hay nada más bonito que levantarte por la mañana y tener algo que hacer, si no es como que todo te resbala y eso... muy aburrido. No, claro, la competencia, como bien dice Teresa, no es solo con los demás. La competencia tiene que estar contigo mismo. Si no tienes afán de superación, no evolucionas como persona. Antes comentaba Miguel Ángel en la ponencia anterior, hablaba que a mí me ha gustado mucho que apareciese en estas jornadas de educar en valores a través del deporte, pero han mencionado los contravalores que también podemos transmitir a los niños a través del deporte. Por poner algún ejemplo, los padres que vemos que chillan a los árbitros, los padres que se suben al coche y dicen es que el entrenador no te ha puesto, o es que este está tomando no sé qué y por eso te gana, o hay que tirarse en el área y no quiero hablar de fútbol, o quiero hablar de atletismo, quiero hablar de natación, quiero hablar de 1000 ejemplos. Solo reflexionar, el mismo potencial que tiene el deporte para educar a los niños, lo podemos recibir con la misma fuerza, pero al revés. Sí, claramente. Yo creo que se debe, ahora que el deporte está tan en auge, tan digamos, implicado en nuestra vida, tanto en la edad escolar como en adulta, yo creo que tiene que haber una revisión. Primero una revisión
en que se reconozca de nuevo la figura de autoridad, que es el profesor y el entrenador, que haya un respeto hacia ellos. Porque al final tenemos la figura del padre-entrenador, que al final no tiene una formación y está ejerciendo de una cosa que no es, y además está quitándole la autoridad a quien sí está encargado de hacer ese trabajo. Entonces, no puedes derivar la educación, porque encima el problema es que muchos padres ahora no solo quieren que los profesores formen a sus hijos, sino que encima los eduquen. No, la educación es tu trabajo. Y luego esos otros aspectos son trabajo de profesionales y hay que respetar. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque como padres no debes transferir eso. Por ejemplo, hace poco en Lepe se suspendió un partido por el acto vandálico de los padres. Por favor, ¿dónde estamos llegando? Al final los niños ven en el deporte como el único vínculo de reconocimiento de sus padres. Muchas veces se dan cuenta de que el centro de atención es conseguir un buen resultado, marcar un gol, que mi padre se sienta orgulloso de mí. Y al final es darle una carga y una responsabilidad a un niño de 10 años mediante una práctica que debería ser lúdica, deportiva, compartirlo con los amigos, y se está convirtiendo en la llamada de atención hacia el padre. Señores, y aquí si hay padres, por favor, ser conscientes de la labor que estáis desarrollando con vuestros hijos y de la carga de más que le estáis dando al deporte, cuando el deporte, haciéndolo fácil, transmite mucho más. Es verdad, vamos, totalmente de acuerdo. La persona referente o las personas más próximas al niño, como son los padres, como son los entrenadores, a veces los tíos, tal, la familia cercana, la gente que verdaderamente es importante para el niño, les transmiten a veces unas cosas que generan unas memorias asociativas que son increíbles, ¿sabes? O sea, yo he visto a padres, claro, en la piscina quizá no es tan grave o no se ve, no aparece tan fuerte como en el fútbol, ¿no? Sí, es súper injusto, como niños que tienen miedo al agua, porque claro, les están exigiendo tanto, y entonces ven piscina, ven agua, y lo terminan asociando al miedo, a una competición que les provoca terror, pánico, que luego en el resto de su vida y en otras cosas distintas van a representar exactamente lo mismo por la memoria asociada que tienen de lo que aprendieron a través del deporte, y es porque no somos capaces de controlar nuestras emociones muchas veces y nos dejamos llevar y no nos damos cuenta de que los niños sí que son los proyectos de presente y los proyectos de futuro, y si algo tiene el deporte es que es pura magia y cala tan dentro y de una manera tan sencilla, como decíamos al principio, que es como el terreno sagrado, ¿no? Y no se debería de tocar, y yo sería muy dura con los padres. Pero, la verdad, lo siento, yo soy madre, pero sería muy dura con los padres, pues porque los niños aprenden lo que han vivido en casa y lo que han aprendido luego en el terreno de juego cuando han tenido a los papás chillando. Pero qué triángulo más complicado cuando hablamos de, por un lado, entrenadores, por otro lado, padres, y por otro lado, jugadores o deportistas que son niños. Pero es que ese triángulo se ha disuelto y se ha mezclado ahora. Yo cuando era pequeña estaba mucho más claro la figura del padre, la figura del profesor y la del entrenador. El respeto que había hacia ellos. Yo lo contaba antes en la comida, una anécdota. A mí el profesor llegaba, me tiraba de la coleta porque me había portado mal, y como llegara a casa lo que hacía mi madre era castigarme. No dudaba del profesor. Decía, algo habrás hecho. Y seguro que aquí a la mayoría de la sala le habrá pasado. Sí. Algo habrás hecho. Ahora, lo primero que se duda es del profesor. Sí. Se respalda al niño, se le sobreprotege, se le educa en un deporte que no hay competencia, y encima, cuando haces algo mal, la reprimenda no va para ti. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que volver a separar esos ítems, que yo creo que era muy sencillo. Y al final, si tú sabes que tu labor está en tu casa con tu hijo y confías cuando delegas la labor de educar en el deporte al profesional que está formado para ello, yo creo que está muy claro, que al final es lo que tienes que confiar, ¿no? Tú tienes un monitor formado que sabe sobre el deporte, que está practicando tu deporte, o sea, tu hijo, ¿por qué te vas a meter tú? Yo, si mi niño le da por jugar a baloncesto, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Por qué voy a estar desde la grada gritándole, mareándole y dándole unas indicaciones que no le van a ayudar, sino que al final, ¿qué hace? Es como elijo entre mi entrenador o mi padre. Sí. No puedes hacerle eso a tu hijo. Sí, yo creo que los padres tienen que ser en este caso compañeros, acompañantes en el camino, generadores de confianza en los niños, para que traten de buscar siempre áreas de mejora. Yo probablemente cuando era pequeñita nadie pensó que terminaría ganando medallas en natación porque odiaba nadar. Yo sí, me apuntaron a un cursillo y no pasé del gorrito amarillo. Y creo que era blanco, amarillo, verde, naranja
y poco más, ¿no? Y no pasé de gorro amarillo porque no me gustaba. Y es muy importante el que tuve confianza, la fui adquiriendo con el paso de los años, bueno, tuve que esperar mucho tiempo para tener confianza en el agua, pero bueno, los padres o las personas más cercanas a los niños, creo que lo que tienen que hacer sobre todo es cada uno lo que sabe hacer. Los padres tienen que acompañar, tienen que proteger pero no sobreproteger, tienen que estimular pero no generar un exceso de competitividad y tratar siempre en todo caso de buscar el balance perfecto, que yo sé que es difícil, pero que es muy bonito cuando lo consigues. Isabel, ¿qué consejo le darías como deportista a profesores, padres o tíos o entrenadores que tenemos aquí hoy con nosotros para extraer ese máximo potencial que venimos hablando de formativo, obviamente formativo del deporte? Bueno, yo creo que sobre todo en esos casos lo que hay que recordar es que están tratando con niños. No son la nómina que nos va a sacar adelante cuando sea una estrella. No son el arquitecto, el ingeniero que nos va a sacar de pobres. Entonces, yo creo que lo que yo les pediría a todos es honestidad. Honestidad y sobre todo sinceridad con su hijo, su alumno, etcétera. Al final, cuando una relación es sincera y honesta, el niño te va a pedir lo que necesita y tú vas a saber dárselo. Entonces yo creo que esos dos pilares son fundamentales para todas esas personas. Sí, y no intentar utilizar a los niños como no sé, como aquello que nunca pudimos lograr nosotros y siempre quisimos, ¿no? Por ejemplo, cuando a lo mejor el niño resulta que lo que menos le interesa es precisamente eso, y lo que busca y en lo que es bueno y en lo que puede ser maravilloso es en otra cosa diferente. Creo que hay que tener mucha paciencia, que esa sería la palabra que buscaba, mucha paciencia. Isabel, me pregunta por aquí, ¿qué dirías si te digo el nombre de José Luis Morte? Bueno, yo creo que ya he hecho un par de veces mención a él. No sé quién es, lo acabo de leer. Yo diría mi salvador. Tu salvador. Sí, como he dicho antes, fue ese profesor de educación física. Tú imagínate, yo, como digo, pues mi madre tenía 26, 27 años, yo era muy jovencita, 8, 9, estaba en primaria. Yo tengo una imagen muy clara. Yo fui a un cross, pensaba que era una excursión, todo se ha dicho. Fui allí, iba con un pantalón largo, zapatillas de fútbol sala, camiseta de algodón, vamos, equipada como ahora, ¿sabes?, para hacer deporte. Me pusieron ahí a correr un cross, yo solo sabía que después me daban un donut y un chocolate caliente. No sabía nada más. Me lo pasé pipa. Pero te lo dieron, ¿no? Me lo dieron. Entré séptima, bueno, no estaba mal, no había corrido en mi vida. Y de repente, esa persona, como digo, ese profesor vio algo en mí. Que yo hay veces que aún le pregunto, ¿qué viste? Porque yo lo voy a contar y lo he contado muchas veces y no me avergüenzo de ello. Como digo, la situación socioeconómica en la que vivíamos en aquel entonces era precaria. Yo he visto a ese profesor en el despacho del director diciéndole a mi madre, si hace falta le pago la licencia a tu hija para que practique atletismo. Ojo, ¿es mi salvador o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me ha dado la oportunidad de, fíjate, de vivir todo lo que he vivido, de ser quien soy, de poder formarme, de enseñarme y encima ser la motivación para que yo sea educadora. Y yo creo que, siempre lo he dicho, tengo la suerte de haber estudiado lo que he querido, como bien dices, estoy acabando ahora también periodismo. Tú fíjate, me ha dado la oportunidad de tener la capacidad de enseñar y de informar. Yo creo que son dos de las profesiones más desagradecidas que existen, todo se ha dicho, pero de las más bonitas. O sea, sinceramente yo creo que con José Luis es una persona con la que sigo teniendo un trato muy especial. Es quizá la figura paterna que muchas veces dicen que no, yo no tenía en ese momento, y que con un simple gesto y con el cariño que me dio sin tener que hacerlo porque era mi profesor, no era mi padre, pues bueno, como digo, estoy hoy aquí gracias a él y creo que no es poco. Teresa, me preguntan... Gracias. Lo suyo sería que lo escuchara él, pero gracias. La pregunta ha salido del público, Teresa, me preguntan, ¿con qué valor te quedarías de todos los obtenidos a lo largo de tu carrera? Si te puedes quedar con uno. Libertad. Libertad porque, no, y lo explico, una de las cosas que más adquirí o que más recuperé cuando me metí a la piscina era la libertad de movimiento, ¿sabes? De no necesitar ni la silla ni a nadie, de poderme mover como quería, arriba, abajo, izquierda, derecha, rápido, lento, de picarme con la gente, de ver qué les ganaba, sí, de libertad, de poder mirar a la gente a la misma altura y no tener que estar todo el día mirando hacia arriba. Sí, ese valor. Y de todos los que has aprendido, ¿cuál sería
el que más te gustase transmitir a tu hijo a través del deporte? Pues yo creo que... esta es difícil. Es que solo un valor es complicado. No sé, porque el esfuerzo solo por esfuerzo, no. La honestidad es muy importante, porque tienes que ser honesto para también saber quedarte al margen de los caminos cortos, ¿sabes? De las triquiñuelas estas para llegar a... De los atajos. Efectivamente, de los atajos que solo te llevan a cosas malas, ¿no? Probablemente, sí, a la honestidad, porque haciendo deporte tienes que ser muy honesto contigo mismo, porque en esto no hay engaño, no hay posibilidad, no es estudio la víspera, si tengo suerte y me cae en el examen, apruebo. En esto o entrenas todos los días o no hay forma de poder ganar. O incluso haciéndolo a veces no salen las cosas, que eso es lo peor. Exactamente. Y tienes que ser muy honesto contigo mismo porque pones como a flor de piel el orgullo, ¿no? El amor propio, el afán de superación. Yo creo que la honestidad, sí, sería en lo que se englobaría todo. De acuerdo completamente. Quizá no sea el punto principal de las jornadas, pero hace poco, y como venimos discutiendo sobre la educación financiera en los colegios, la educación en el emprendimiento en los colegios, yo me lo he llevado un pelín más allá y he dicho, ¿qué pueden aprender o qué puede aportar el deporte a los directivos que tenemos hoy en día? Bueno, yo creo que uno de los valores, no sé si directos o indirectos del deporte, yo creo que siempre le hago referencia, es que los deportistas tienen una capacidad de gestión increíble. Corrígeme, pero seguramente, como bien ha dicho Teresa, ella saca la fuerza de voluntad para irse a entrenar a las 5 de la mañana para luego tener el tiempo suficiente y cumplir la responsabilidad de llevar a su hijo al colegio. Los deportistas son muy buenos gestores y además son muy buenos competidores. Yo siempre lo he dicho, las buenas empresas quieren a deportistas en sus filas y eso es un valor que muchas veces no se resalta y que está ahí, que al final yo creo que crea un trabajador muy competente en todos los sentidos y eso es muy bueno para la sociedad. Sí, es que sabemos de cumplimiento de objetivos, estamos acostumbrados a tener objetivos, de estrés, de lidiar, de gestión del estrés, porque nos enfrentamos a los momentos de las competiciones, del esfuerzo continuado, de gestión de recursos humanos, que es nuestro propio cuerpo, recursos económicos, porque a veces tenemos que buscar y rebuscar debajo de las piedras para conseguir la manera de financiarnos o autofinanciarnos nosotras mismas para poder seguir compitiendo y seguir rindiendo al máximo nivel. Y creo que eso es lo que busca la empresa. Evidentemente, una persona que es capaz de meterse pues un montón, no sé cuántas horas entrenas, pero un montón de horas cada día, 7 días a la semana durante un montón de años para, no sé, yo para Londres entrenaba 6 horas al día, 7 días a la semana. Y una de las primeras pruebas, 35 segundos, ¿sabes? Te la juegas en 35 segundos y entrenas 6 horas cada día. Si eres capaz de hacer eso viendo corcheras, viendo ladrillos, o sea, viendo las baldosas y viendo las tuberías de la piscina, controlando en todo momento la respiración, tus pensamientos, ese momento interno contigo mismo y demás, ¿qué no vas a poder hacer para trabajar, ¿no? O sea, realmente, como dices, las empresas quieren trabajadores deportistas porque saben que estamos acostumbrados especialmente a la cultura del esfuerzo y a no rendirse nunca. Me viene aquí una pregunta, opinión como deportista de élite, y leo, ¿el deportista tiene valores intrínsecos o se lo dan las personas que intervienen en él? El deporte ¿tiene valores intrínsecos o se lo dais todas las personas que intervenís en él? Teresa. Bueno, yo creo que las dos cosas. El deporte en sí como práctica, ¿no? como actividad, ya tiene un valor intrínseco, ¿no? Que es el ofrecer a la sociedad una serie de cosas. Pero evidentemente depende mucho de las personas que están dentro y que te invitan a practicar deporte y que te acompañan durante el aprendizaje deportivo. Volvemos otra vez al tema de los entrenadores, al tema de los familiares y demás. Si tú lo que percibes es una emoción negativa porque lo que estás viviendo son experiencias negativas, solo te vas a quedar con eso. Si a ti el deporte te incentiva y te motiva y te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo y disfrutas y lo ves como un medio para poder dar lo mejor de ti siempre, pues lo vas a ver como algo súper positivo. Pero para que eso suceda, no solo depende de ti, depende de que tengas un entorno favorable, ¿no? Que no significa solamente medios económicos. Yo he conocido grandes deportistas que no tenían acceso a instalaciones deportivas maravillosas y consiguieron grandes logros.